Bienvenidos a su programa Cuentos Escalofriantes. Nuevamente, los alumnos del sexto grado Grupo B de la Escuela Primaria Emiliano Zapata les agradecemos su presencia. Tenemos nuevas historias que esperemos le causen pesadillas. La noche del 24 de diciembre, mi papá y yo fuimos a cuidar la milpa. Escuchamos un llanto muy pero muy fuerte que se acercaba más y más. De pronto se nos apareció una mujer vestida de blanco, con brazos largos, pelo corto y negro. Nos preguntó qué hacen aquí. Sin que le respondiéramos, siguió caminando y llorando por todo el río. El llanto fue desapareciendo poco a poco. Nosotros, muy asustados, fuimos a la iglesia del pueblo a que nos santiguaran. Cuentos escalofriantes. El hombre fue de cacería a la montaña. Por el cansancio se quedó dormido. De repente un animal negro lo despertó. Se sentía mareado por el sueño. En ese instante, una sombra negra se le presentó y le dijo: sigue caminando hacia adelante. El señor pensó que era un compañero y siguió su consejo. Se fue adentrando más y más a la montaña. La sombra negra lo condujo a un panteón abandonado y ahí desapareció. El hombre no logró regresar a su casa y murió. Su familia aún lo esperaba. Cuentos escalofriantes. Hace 3 años, mi abuelo fue a una fiesta. Le entró la noche y eran a las 12 a.m. Mientras caminaba, sintió un escalofrío muy fuerte y a lo lejos vio un perro. Sus patas eran como de una vaca. Mi abuelo se puso a correr y agarró otra calle para llegar a mi casa. Llegó bien asustado y lo tuvieron que santiguarlo. Cuentos escalofriantes. Una noche, mientras dormía, escuché unos pasos extraños en la sala. Me quería levantar, pero me dio miedo y mejor me enrollé en mi cobija. Más tarde me levantaron los pasos en mi habitación. Me volteé lentamente y vi una persona vestida de negro, con ojos rojos y garras afiladas. La mitad de su rostro lo tapaba una tela negra. De repente, esa sombra se acostó a mi lado y cuando yo quería gritar, con su mano me tapó la boca. Estaba asustada y daba patadas en la cama muy fuerte. En eso llegó mi mamá y me dijo: ¿qué tienes? Miré alrededor de mi habitación y vi que no había nada. Abracé muy fuerte a mi mamá y no la quería soltar. Cuentos escalofriantes. Cuenta la leyenda que en un pueblo muy pequeño, hace algunos años, las calles eran oscuras. Por las noches se escuchaban fuertes ruidos muy extraños.
y las personas se atemorizaban. Un día un joven llamado Luis, que se creía el más valiente, decidió salir de casa para ver lo que sucedía en dicho lugar. De repente vio una sombra negra pasar deprisa. Se le erizó la piel y se le pusieron los pelos de punta. Aquella sombra se transformó en un gran gorila, extremadamente grande, y sus ojos tiraban destellos de luces. Y en un segundo aquel animal le agredió, y él se quedó inmóvil, sin poder hablar. Segundos después reaccionó lanzándole una pedrada, y no logró pegarle. Entonces sentía que el miedo se iba apoderando de él. No se venció tan fácil y le pidió que se alejara de él, esta vez lanzándose con un garrote. Cuando estaba a punto de pegarle, el gorila pegó un brinco y desapareció. Cuentos escalofriantes. Una tarde nublada y con mucho viento. Mi papá tuvo que ir al potrero porque tenía que ver a una vaca que estaba a punto de parir. Al llegar al potrero, la vaca estaba muy mal. Su cría ya había nacido, pero tenía que ser vacunada. Terminó y ya se estaba ocultando el sol, pero aún le faltaba ver si el becerro podía mamar. Media hora después, por fin probó la leche. Cuando terminó, eran las 7:30 de la tarde. Mi papá ensilló su caballo y se regresó. A la mitad del camino, un niño se le atravesó. Mi papá le preguntó para dónde iba. El niño le dijo que andaba buscando a sus papás, porque no los había visto a ver desde que se cayó al pozo. Mi papá se asustó muchísimo, apretó las riendas y le dio un cuartazo al caballo para alejarse lo más rápido posible. Cuentos escalofriantes. Tras perseguir por un largo rato a un enorme venado en medio de la montaña oscura, don Pedro, un hombre de experimentadas noches de caza, distinguió bajo la sombra de un guanacaste el fulgor de una chispa humeante y la tosca figura de un hombre. ¿Qué hay, amigo? ¿Se fue la presa?, articuló aquel caballero mientras el brillo del cigarro dibujaba escasamente sus facciones y el humo ascendía hacia los cielos. Un poco contrariado por la imponente presencia de aquel personaje, don Pedro asintió mientras caminaba buscando el mejor ángulo para descubrir quién era su interlocutor. Sí, caray, lo seguí desde el arroyo, pero parece que se hubiera desaparecido. Ya no veo sus huellas. Suele pasar, amigo. ¿Te echas un cigarro conmigo?, dijo el caballero, extendiéndole la cajetilla y los cerillos. Cuando don Pedro estaba por tomar el tabaco, pudo notar la botonadura de plata que destelló en la muñeca del saco y el ancho sombrero que ocultaba el rostro de su generoso amigo. ¿Y usted, caballero, qué anda haciendo por estos lados?, cuestionó el cazador mientras encendía el cigarro. ¿No le gustaría acertar siempre en la presa? Pues sí, pero pues hay sus malas noches. Mi arma siempre acierta, y si la presa está escondida, la encuentra. ¿Cómo? Justo en ese momento, el charro disparó hacia unos matorrales. Un bramido de dolor se escuchó y de las plantas surgió un jabalí de gran tamaño. Dando tumbos, se derribó frente a ellos. Sorprendido y asustado por la rapidez de los hechos,
pero sobre todo porque a pesar de ser un cazador experimentado, don Pedro nunca notó la presencia de aquel enorme animal, no daba crédito a lo que veía. «La tengo en venta», dijo el hombre, mientras tendía el arma hacia el aún contrariado cazador. Conteniendo el aliento, don Pedro observó aquella portentosa escopeta. En su culata destellaban grabados dorados. Aún humeante, la tomó. Notó el calor de su cañón y su ligereza. En su mente, visiones de exitosas cacerías y la fama que por ellas lograría lo hizo caer en un ímpetu incontrolable. Realizó un disparo hacia la penumbra. De ella surgió aquel venado que había perdido minutos antes y se desplomó frente a él. Tenía el corazón perforado. Incrédulo, el hombre talló sus ojos y balbuceó: «Ni siquiera hay que apuntar». «Mi amigo, el trato está hecho. Disfruta el éxito y la fama», dijo el elegante charro montado en un gran caballo negro azabache. Solo entonces don Pedro pudo ver bien el desencarnado rostro de su compañero, su elegante traje salpicado de golpes de oro y plata. Estaba sentado sobre una montura finamente labrada, llevando en sus manos huesudas riendas doradas que controlaban aquella hermosa bestia de ojos incandescentes. Al mismo tiempo, sintió un ligero ardor en el dedo con el cual apretó el gatillo. Una gota de sangre fresca se absorbía en el metal. «Guarda el secreto y cuídala bien, o volveré antes de tu tiempo», sentenció. «Vuelve a tu casa. Las presas de esta noche te esperan afuera de ella. No tengas compañero de cacería, o esa noche el arma no funcionará». De golpe, don Pedro lo entendió. Estaba maldito. El disparo que realizó no solo acabó con el venado, sino que con él selló el trato con el charro negro. En su mente solo podía verse a sí mismo rodeado de éxito y fama en un inmenso y próspero rancho. «Volveré por mi pago cuando sea el momento. Cuida tu lengua y será dentro de mucho». El azabache arrancó y se perdió en la oscuridad. Don Pedro terminó su cigarro y regresó a su casa. Afuera de ella estaban el jabalí y el venado abatidos esa noche. Esperamos haber perturbado su noche. Gracias por su tiempo y atención. Felices pesadillas.